Estábamos viendo la hoja de trabajo, ¿no, Charlie? Ya, espérenme, mi tabletito voy a traer. Ya. Voy a agrandar. Bueno, esta parte del control de calidad es lo último que hemos visto la anterior clase. Les dije siempre que se haga con color negro, ¿no? Pero por ahora nomás voy a hacer con color azul para que se note mejor, si no lo van a notar muy bien. Ya, entonces ya hemos visto la parte de la entidad, se pone el nombre de la entidad auditada en estos puntos, acá en esta línea punteada. El periodo auditado, que también ya les he explicado, la referencia de la hoja de trabajo, que tiene que ser con rojo, y el control de calidad. Ahora nos vamos a ir al cuerpo de la hoja. Si ustedes se fijan, existe un rayado vertical acá. Esta es una hoja de 7 columnas y se nota que hay columnas divisorias o rayas, líneas divisorias de las columnas que son más fuertes que las otras. No sé si se puede apreciar eso, Charlie. Son más gruesitas, ¿no? Pues miren, acá tenemos una columna. A ver si con el puntero. Acá hay una columna, miren. Ahí. Acá hay otra columna. Y aquí hay otra. Y así. 7 columnas. Tiene 7 columnas. Esta es una hoja de trabajo de 7 columnas. ¿Ya? Bien. Voy a agarrar esta columna de aquí. Fíjense que entre... Esta es la columna. Fíjense que esta fila no tiene divisiones. Y eso es, por ejemplo, cuando tú quieres hacer una columna más ancha de 2 columnas. ¿Sí? Detalle, por ejemplo. Si quieres poner aquí, pones detalle. Entonces, si has cerrado una columna de 2 columnas. Entonces, pero, por ejemplo, importe. Vamos a tener una columna solo para el importe. Bien, en esta columna y en todas, la primera columna es un poquito más anchita que las demás y la última también, si se fijan. ¿Se ve eso? ¿Se puede apreciar? Sí, sí. Charlie,
Se puede apreciar que la primera subcolumnita y la última son más anchas. Aquí, no. La columna, pues, mira, dentro de esta columna, aquí hay una columna, ¿ves? Hay subcolumnas, aquí están, una, dos, tres, cuatro, varias subcolumnas, eso se ve. Y la primera, esta donde estoy así marcando, es más ancha que las otras, ¿ves? Y lo mismo la última, es más ancha que las otras, ¿se ve? Ok, veremos quién quiere entrar. Ya. Entonces, ¿para qué es esto? Nuevamente, revisar la lápiz. Para lo siguiente, resulta que en auditoría no manejamos decimales. En contabilidad sí, pero por si se requiriera, sí tenemos una columna para los decimales, ¿ya? Entonces fíjense que acá tenemos, voy a ir acá. Esta columna sería para los decimales. Decimales. Esta chiquitita para las unidades. Y así sucesivamente. Esto para las decenas. Centenas, unidades de 1000, decena de 1000, centena de 1000 y ya entraríamos al millón. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir, voy a hacer con negro, la siguiente cantidad. Un boliviano con 5 centavos. ¿Cómo sería? Intenten siempre usar todo el ancho de columna y intenten, por favor, dejar una fila libre entre cantidad y cantidad. Por ejemplo, aquí voy a dejar libre esta para que se vea mejor y voy a poner un. Entonces intenten escribir en todo el alto de la fila un con 5 centavos. Entonces, eso sería 0,5. Yo no necesito en este rayador poner la coma de decimal. ¿Por qué? Porque tengo aquí pues las filas, las columnas, perdón, que me están denotando de qué se trata. Entonces ya sabemos aquí que la primera columnita es para los decimales, la segunda es para las unidades, la tercera es para las decenas y así sucesivamente. Entonces, a simple vista, ¿qué cantidad parecería ser esta, Charlie? A simple vista. Sí, pero ya sabemos que no, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí están las columnas que me denotan qué significa. ¿Te ubicas? Ahora, si yo aumento el número 2 aquí, ¿qué cantidad sería? Excelente. Si aumento el 3, si aumento el 4, ¿ve? Si aumento el 5, y si aumento el 6, y si aumento el 7, aumento el 8, y aumento el 9. Ya, entonces, no, normalmente las empresas bolivianas no pasan al billón, ¿no? Entonces lo dejamos ahí con millones. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo no he puesto en ningún momento, ningún punto, ninguna coma, ¿sí? Pero dependiendo en qué filas, en qué columnas se encuentra la cantidad, el número, perdón, yo ya sé qué representa, ¿sí? Entonces, fíjense, no he puesto nada, pero esto, por ejemplo, es para los decimales, para el punto de 1000, para el punto de millón.
¿Se ubica? Por eso está la hoja diseñada de esa manera. Por eso es muy importante anotar las cantidades numéricas donde correspondan. Porque, por ejemplo, si yo anoto aquí 2,10, ya he invadido otra columna y no estoy guardando el orden respectivo. Y recuerden que las columnas tienen que tener forma y contenido. ¿Ya? Y en la forma está establecido en el Código de Comercio, ¿no? No tienen que tener, dice los libros, no tienen que tener rayones, enmiendas, tachaduras, superposiciones y esas cosas. Entonces, lo mismo tenemos que mantener esos detalles cuando elaboramos hojas de trabajo. ¿Se entiende? Tienen que ser pulcras las hojas de trabajo. Entonces, y si yo anoto aquí un número, miren, estoy invadiendo las centenas. ¿Se ubican? Esto es como sí se debe hacer. Bien, a ver, vamos a hacer otro ejercicio aquí. Voy a anotar la cantidad de, fíjense, empiezo siempre aquí, 7,000. Intenten, ya les he dicho, ocupar todo el alto y el ancho de la celda. ¿Ya? 7,600. Esto está mal. 50. No, no me ha gustado eso, esperen. Está feo eso. Ay, tengo que entrar de nuevo. 7,600. Que sea uno. 16. Listo. Ahí muere. Miren, tengo 7,616. Dejo un espacio. Y ahora voy a tener, por ejemplo, 23,418. Ahora voy a tener 312,324. Entonces, fíjense, yo he mantenido un orden, ¿no? Acá, ¿sí? Para sumar o para cualquier cosa, entonces, unidades están acá en una sola columna, las decenas también, las centenas también, las unidades de mil también, las decenas de mil también, las centenas de mil también, y por ejemplo puedo tener aquí 23 millones y hago la misma cantidad si quieren. ¿Qué he hecho mal aquí, Charlie? ¿Qué he hecho mal aquí? Charlie, les dije, les dije intenten dejar una fila libre, entonces esto no va aquí, ¿no? Esto iría aquí abajo. Para darle más estética es esto, Charlie, para que se vea mejor. Eso, para darle, miren, más estética aquí, separaditos, está bien, aquí muy junto. Esto cuando ya se vea la hoja así, más completa, miren, entonces se ve diferente, ¿no? Aquí está todo en un bollo y no puedes ni leer, en cambio aquí sí. ¿Se entiende? Ok. Así, entonces deberían ustedes escribir las cantidades numéricas en las hojas de trabajo, en la columna que corresponda. Y finalmente está, ¿no? el trabajo realizado aquí, o el work done, les dije, donde se pone la explicación de cada marca de auditoría empleada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Licenciado, buen día. Hola, En dime. caso, en caso de que
sea un número entero, ¿no es necesario poner 00 en la parte de los decimales? ¿Se queda así en unidad? No, como te digo, en contabilidad se utilizan decimales, pero en auditoría no. En auditoría no. A no ser que sea necesario. A veces, por ejemplo, estás haciendo un arqueo de caja eh, y necesitas poner decimales, en cuyo caso sí pones, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, aquí con 13. Entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee 7.616 con 13 centavos. Pero si tú quieres, puedes poner la coma y el punto de 1.000. Si tú quieres. Si no, no es necesario. ¿Por qué? Porque se supone que este número significa una unidad, o sea, 8 unidades. Este está en las decenas, o sea que es 10, 18. Este está en las centenas, o sea que son 4 centenas. ¿Cuánto es eso? 400. Este está en la unidad de 1.000, entonces se supone que es 3.000. Este está en la decena de 1.000, entonces se supone que es 23.000 o 20.000 en este caso, ¿no? ¿Te ubicas? Pero si no tienes decimales, no es Listo. necesario poner. Sí, Lice, Lo, gracias. de- lo dejas libre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de alguien? Y no se olviden, ¿no? Esto siempre con rojo. Aquí ya entramos a los diversos colores. Bueno, si no hay preguntas, vamos a entrar a ver una auditoría. Se supone que es esta. Ya no sé si es esta. Ujú. Este no tiene muñequito. Este sí tiene muñequito. Este lo voy a borrar. Y me voy a ir a uno con muñequito. Ok, vamos a ver la estructura orgánica de una consultora, ¿ya? Es decir, el organigrama resumido de una consultora. Y esa va a ser la siguiente tarea, Charlie, que se consigan el organigrama de alguna consultora, ¿ya? Ya, organigrama de una consultora. Lo más reducido posible. Normalmente la modalidad jurídica que adopta una consultora en Bolivia es de SRL. Pero ahora ya se ha abierto y hay más unipersonales, ¿no? Porque antes no te aceptaban para ciertas licitaciones que seas unipersonal, tenías que ser SRL hacia arriba. Y otra cosa es que yo no conozco una consultora en Bolivia que sea sociedad anónima hasta el momento. La mayoría son SRLs y ya se han sumado las unipersonales. Ok, bueno, entonces vamos a ver si fuera una SRL, siempre se distingue dos niveles, ¿no? En cualquier tipo de este tipo de sociedades, un nivel directivo y un nivel ejecutivo. Ok. La máxima autoridad sería el directorio.
Y este directorio está conformado por los socios. Si vas a constituir una SRL y te das una vueltita por el colegio de auditores, antes te pedían 2, ahora solo te piden por lo menos uno de ellos, uno de los socios, tiene que ser auditor o contador público autorizado, por lo menos. Mínimo tiene que ser, es decir, puede ser mayor o igual a dos socios, ¿no? No puede ser una SRL de un solo socio. Mínimo 2. Y uno de ellos tiene que ser contador público. Bueno, normalmente uno de los socios es nominado como gerente general. Gerente general, normalmente. Y normalmente es el auditor, ¿ya? O el contador público autorizado. Luego, pero puede tener varias gerencias dependientes, puede tener varias gerencias, pero nosotros nos vamos a abocar a una sola, que es la que nos interesa. Y ojalá entre. Es la parte de la auditoría. Entonces vamos a tener gerente del área de auditoría. Luego, dependiendo de este, vamos a tener a los supervisores, que pueden ser varios. Supervisor, pueden ser varios. Luego vamos a tener a los auditores senior. Luego vamos a tener, recabalito va a ser, a los junior. Y finalmente, el último escalón, el último eslabón, que son ustedes cuando vayan a trabajar en una consultora. Auxiliar. Auxiliares. Listo. Entonces, esta es la parte que nos interesa a nosotros, la parte referida a nuestra profesión, y donde se dice que normalmente el tipo de organización es lineal o militar, como se puede apreciar acá. ¿Ya? Es como, ¿por qué es lineal o militar? Es como en el ejército, ¿no? Empiezas de dragoneante, cabo, sargento, subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel y así, hasta llegar a general. ¿Está bien? Es más o menos igual. Entonces, acá dijimos que normalmente el senior, junior y el auxiliar utilizan el rojo. Por ejemplo, el supervisor puede decir, bueno, yo voy a usar verde. Nadie usa verde. Y va a usar el verde. Y el gerente de auditoría es aurorista y dice, yo voy a usar celeste. ¿Está bien? Y el gerente general, bueno, jamás lo vas a ver. Primero, un auxiliar no lo va a ver jamás al gerente general. Normalmente no interviene en la elaboración y supervisión de las hojas de trabajo. Para eso está el gerente de auditoría. ¿Ya? Normalmente no. Entonces, por ello, acá dijimos, preparado por, nuevamente Charlie, tus iniciales, digamos que tú has hecho la hoja de trabajo ya. 3 nomás, ¿no? Dime. CHR. Tu rúbrica, cualquier cosita así. Listo. La fecha y el revisado, dependiendo quién ha revisado. Normalmente va a revisar, a ver, veremos acá, el senior va a revisar el trabajo de ellos, pero supongamos que revisa el supervisor, entonces va a ser verde.
verde. Entonces, el supervisor, por ejemplo, va a ser yo. Entonces pongo Jaime Cornejo Parra. Esta es mi mosquita y la fecha respectiva, ¿no? Ahí la fecha y aquí también pone la fecha. Y ahí se puede apreciar la diferencia de colores. ¿Ven? ¿En función de qué va a ser? De la estructura orgánica que tenga esa consultora, que es la más simplecita, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Te voy a tener que preguntar yo. No, sí. A ver. Voy a preguntar yo. Una letra, Charlie. L de Lolita. Ya, hay varias L's, mira. Dice, ¿Qué? ¿y qué pasa en el organigrama con los contadores generales? ¿Simplemente se quedan como auxiliares? ¿O No, depende del cargo que está ocupando un contador general, ¿no? porque es diferente, ¿no? Un contador público de un contador general, uno es técnico y el otro es licenciado, entonces, ¿qué posición llevaría en ese sentido? Espérame a ver. ¿Quién me está hablando? Yo, Pablo Céspedes, exacto, Juan Pablo. sí, Bien, bien tu pregunta, Juan Pablo. porque nosotros no hasta el sexto semestre sacamos el título, todo eso, y Sí, después bien. a nivel de licenciatura nos sacamos, entonces, en ese organigrama, ¿dónde Ya, correspondería? ya, vamos a ver. Hagamos con Orange, naranjita. Puede pasar dos cosas, Pablo. Lo que pasa es que yo me he abocado directamente a lo que es auditoría en la consultora, ¿ves? Pero también es una empresa y tiene sus propias actividades empresariales. Y, por ejemplo, va a tener un gerente administrativo financiero. ¿Te ubicas? Y dependiendo de él, por ejemplo, va a tener, por ejemplo, un contador. ¿Sí? Entonces, nosotros, los contadores públicos, podríamos trabajar en el área contable de la consultora, podríamos trabajar específicamente en auditoría. ¿Qué es esto? ¿Te ubicas? Esta parte es la relativa exclusivamente a lo que denominamos como auditoría, ¿no? Esta. ¿Te ubicas? Hasta acá. Pero la empresa, la consultora, tiene sus propias operaciones, compra, vende, hace cosas, lleva su contabilidad. Pues tiene un gerente administrativo financiero que está a cargo de eso, del cual depende un contador. Entonces, por eso cuando alguien me pregunta, licenciado, estoy por entrar a la Facultad de Economía, ¿qué me recomienda estudiar? De ojo, contaduría, de ojo, porque te abre más mercado de trabajo. En cambio, si estudias solo ingeniería financiera, se te reduce. O si estudias comercial, se te reduce el mercado de trabajo, ¿no? En cambio, el auditor puede trabajar, miren, en el área contable de cualquier empresa, como contador, como gerente administrativo financiero, como auxiliar de contabilidad o lo que sea, ya podría empezar acá como auxiliar, cambio de color, orange. Y aquí, por ejemplo, hay un auxiliar de contabilidad, ¿no? Hay un auxiliar de contabilidad. Entonces, tú cuando egreses o cuando estés en sexto semestre, puedes venir a trabajar acá. Sexto semestre. Puedes empezar aquí, vas escalando aquí y aquí. O puedes trabajar en el área de auditoría, netamente, en cuyo caso empezarías como auxiliar, digamos, ¿no? Y vas escalando a junior, a senior, etc. No sé si te he respondido, Pablo. Sí, la verdad, entonces escalonadamente se comienza desde un principio. Y eso Siempre desde abajo.
Siempre. Vale, O vale. sea, no esperes que egresando vas a ir de supervisor. No tienes la experiencia. No creo que vayas de senior tampoco. No tienes la experiencia. Podrías empezar tal vez de junior. Te van a tomar una prueba y podrías empezar de junior. Pero normalmente apenas egresas empiezas desde abajo. Como auxiliar. Es como en el ejército, ¿no? Empiezas desde sarna, ¿no? ¿Te ubicas? Dicen una pregunta, pero si se tiene el título ya y no se tiene la experiencia igual como auxiliar. Sí, pues lamentablemente la experiencia es la que vale, mamita. Ah, ya dice. ¿De qué me sirve vos titulada si no sabes hacer una hoja de trabajo, por ejemplo? Tienes que empezar desde abajo entonces, ¿no? ¿Te ubicas? Mm, sí, dice, Pero sí. no necesariamente de auxiliar, ¿no? Podrías empezar de junior, teniendo el título y Sí. cierta, no experiencia, pero por lo menos cierto conocimiento en manejo de hojas de trabajo. Entonces puedes empezar de junior. De senior no creo. De supervisor imposible. De gerente imposibilísimo. Sí, dicen, está bien. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pucha, a veces empezando, a veces empieza a estar ganando nada así. Cuando vas a hacer tu modalidad de titulación, te queda 6 meses, ¿no ves? Bien que mal es un trabajo, estás haciendo una modalidad, pero ya es un trabajo y no te pagan nada. Algunos te pagan estipendio, o sea, para tu pasaje te dan diario, digamos. Sí. Yo creo, Lisset, que sería con sacar el título de contador general primero, ¿no? Y como ya tenía tu sellito, un poco a poco comenzar a generar reconocimiento a través de trabajos pequeños, aunque sea, ¿no? Y una vez que saques el título de licenciatura, pues ya aplicarlo la experiencia que tienes con tu título de contador general. Piensa, ¿no? Exactamente eso. Yo recomiendo empezar a trabajar antes de egresar. En mi caso, por ejemplo, yo ya trabajaba, no sé desde qué semestre, pero he empezado a trabajar de mensajero en el sindicato de transportistas que está en las heroínas del transporte pesado o algo así, heroínas casi que no se ubican. Hay un edificio a Serra Norte. Entonces ahí empecé de mensajero, tenía mi bicicleta, debía estar en octavo semestre, séptimo semestre, séptimo. Y tenía mi bicicleta de carrera y en eso iba a toda la de. Entonces, después me fui de auxiliar de contabilidad a Coca-Cola, pero a una división que tenía que era SEASA, que hacían los jugos. Había unos jugos buenazos que hacía antes Coca-Cola. Ha desaparecido la empresa. Y luego me fui de auditor junior a una consultora y no me moví nunca más de ahí. Y escalé hasta arriba, pues hasta lo máximo, ahí. Entonces, les recomiendo empezar a trabajar lo más antes posible, como el Pablo dice, para ir generando experiencia. Porque si esperas a egresar, a hacer tu título, ya vas a tener 25 años y el tiempo va pasando y no tienes nada de experiencia. ¿Entienden? Sí, Lisa, porque ya terminas las 6 materias, haces tus trámites, todo eso, y te vas a inscribir a colegio de contadores, te dan tus credenciales y tu sellito más, entonces ya eres legalmente a nivel nacional y departamental, sería recomendable eso, y ya Sí, después sí. damos la licenciatura. Empezar a trabajar lo más antes posible, yo les recomiendo. Inclusive desde segundo semestre ya empezar a trabajar. Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Leslie Alejandra. Ponce debe ser. Leslie. Buenos días, licenciado. Hola, Leslie.
Sí. ¿Qué me puedes resumir de esto? Bueno, usted ha explicado sobre el organigrama de una consultora, empezando por el directorio, la gerencia general, luego las subdivisiones de la gerencia de auditoría y cómo debemos empezar a trabajar, empezar por lo de abajo para generar experiencia. Ya. Y he utilizado esto para las hojas de trabajo, ¿no? Sí, Para de los ver. colores rojo, verde y celeste. Claro, el objetivo de esto ha sido precisamente el mostrarles, el mostrarles que en base a la estructura orgánica de la consultora se adopta un color específico para las hojas de trabajo, ¿no? Acá, aquí se ve eso, ¿no? ¿Ven? Esa era la idea. Ok, no sé si hay alguna pregunta más o ya no. ¿Alguna pregunta más? Bueno, seguiremos entonces. Ok. Y lo mismo va a pasar con la hoja de trabajo de 14 columnas, ¿ya? Ahí está. Esta sería una hoja de trabajo de... Lo único que varía es que se aumentan columnas, ¿no? ¿Ven? Y ahí está. Esta hoja de trabajo la he diseñado para hacer la auditoría en forma manual, para que se anote en cada subcolumna el número correspondiente dependiendo de qué significa. ¿Ya? Para eso hice esta. Porque después, ya hoy en día, ya no se hace manual, ¿no? Pero yo recomiendo hacer manual para aprender. Hoy en día ya todo está en Excel y las hojas de trabajo en Excel ya tienen un formato diferente, ¿no? Planilla, juego, ¿dónde dice juego de hojas de trabajo? De decir, no, no, dice, no, juego. Ah, una de 7 aquí. Bueno, mire, esta ya no tiene esas columnitas. Trabajo para hacer en Excel ya. Ya su rayado es diferente. ¿Ven? Este es para hacer en Excel. Tenemos, por ejemplo, una de para hacer narrativos. Se hace en Excel también. Ahí está. Y es diferente. La otra era para hacer en forma manual. Tengo las planillas de deficiencias, por ejemplo. Ahí está. Ya es diferente, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más les tengo que mostrar? Ya les he mostrado las marcas de auditoría. Ya tienen. Y nos entraríamos ya pues a hacer una pequeña práctica ya. Y empezar. Con esta práctica vamos a empezar. Con esta práctica. Voy a sacar una captura.
¿Lo puedo mandar directamente la captura al WhatsApp? ¿O tengo que poner una hoja, Charlie? Ya. Sí. Pero ha salido medio cosita, ¿no? Ya después me dices cuál es para que... En Paint también lo puede hacer, dice. ¿Qué? En Paint también lo puede hacer ahorita, copiarlo a Paint y Y cortarlo y solo mandarlo. que en el Paint no me da mucha cobertura, ¿no? Puede reducir y ampliar la hoja, pero dicen igual. Ah, también. Esto está mejor, ¿no? Sí, licencia. Está bien. Eso está mejor, ¿no? Sí, se ve mejor, licencia. Ahí está, se lee, ¿no? Excelente, ¿ves? Mira. Les he mandado la teoría. Tendrían que, no sé, imprimirse para tener la mano, porque en base a esta teoría vamos a hacer una práctica, nuestra primera práctica de manejo de hojas de trabajo. Pero antes de eso, quiero mostrarles las hojas resumen, las planillas resumen, que están acá. Y con eso terminamos el día de hoy. Bueno, les había dicho, no sé, no encuentro, la anterior vez estaba con flechitas, ¿te acuerdas, Charlie? No sé dónde está el archivo. Bueno, la referenciación siempre de izquierda a derecha. Participan los demás, pues, es que pienso que me están ignorando. No, Y la Lice, estamos correferenciación pendientes. y la correferenciación de derecha a izquierda. Derecha, izquierda. ¿Por qué? Porque después de hacer todos los procedimientos, dijimos, acá, miren, arqueos y todas esas cosas, ¿ya? Todos los procedimientos, recién podemos resumir nuestros hallazgos, si existieran. ¿Dónde resumimos nuestros hallazgos? Precisamente acá. Revisar. Acá. En las hojas resumen. Aquí resumimos nuestros hallazgos. Resumimos los hallazgos. ¿Qué es un hallazgo? ¿Quién me puede decir qué es un hallazgo? ¿Qué es un hallazgo? ¿Quién me dice qué es un hallazgo? Lo que uno encuentra, Lisa. Está bien. Algo que se descubre. Ya, ¿qué más? Algo que no está como debería estar, digamos, ¿no? ¿Entienden? Sí, Algo que no está como debería estar. Vamos a ver después en las planillas de deficiencias de control interno que surgen de comparar la condición con el criterio. ¿Ya? De ahí sale el hallazgo, de comparar la condición con el criterio. Eso lo vamos a ver después. Pero un hallazgo puede dar cabida, dijimos ya la anterior vez, a lo siguiente. Puede dar cabida a una deficiencia de control interno, voy a resumir como control interno, a una excepción o un ajuste. Donde, si hay un hallazgo, casi siempre es porque ha habido una deficiencia de control interno.
Pero además, esta deficiencia de control interno podría generar o una excepción o un ajuste. Y estos dos son excluyentes, porque o es excepción o es ajuste. ¿Y por qué es así esto? Por lo siguiente. Oye, está bien productiva la clase hoy día. Excelente. ¿Por qué es así esto? Voy a dibujar la escala del tiempo. Una gestión contable. Digamos, 1 de enero. Era que haga más aquícito. Ahora sí. Ok. 1 de enero y 31 de diciembre de cualquier año. Según el Decreto Supremo 24051, dice que las empresas tienen un lapso de 120 días para presentar su juego de estados financieros. ¿Eso es así o no? Sí, Lice. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, normalmente las empresas que simplemente hacen auditoría porque la norma tributaria les obliga, contratan después del cierre a su consultor o a su auditor. Pero una empresa responsable lo contrata antes. ¿Ya? ¿Para qué lo contrata antes? Para que le ayude o coadyuve en el cierre. Entonces contrata a su auditor externo. ¿Para qué? Para que coadyuve en el cierre. Es decir, que esté presente, por ejemplo, en los arqueos, en los inventarios, en la circularización de saldos, etcétera. De tal manera que si hubiese hallazgos, sean subsanados. ¿Por qué? Porque todavía tienen un tiempo de 120 días. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que le conviene a la empresa? Mantener sus estados financieros, como yo le llamo, abiertos. ¿Qué quiere decir? Que todavía se pueden incluir ajustes. ¿Ya? ¿Hasta cuándo puedo incluir ajustes? Hasta esta fecha. Hasta 120 días después del cierre. ¿Sí? Pero si lo contratas más antes, ya en el cierre, ya va a estar todo ajustado. No necesitas esperar 120 días. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hay empresas que que ya son subsidiarias o algo así de empresas extranjeras, hacen sus estados financieros diarios, les cuento. No esperan a fin de año. Diarios tienen mensual y cuando cierra, cuando concluye la gestión, ya tienen estados financieros definitivos. Y yo le llamo cerrados. Cierran sus estados financieros. Entonces, si tus estados financieros ya están cerrados, ya no puedes incluir ajustes. Entonces, ¿de qué va a depender? Por eso esto dice es excluyente. La excepción con el ajuste es excluyente. ¿Por qué? Porque si los estados financieros están cerrados, ya no puedes meter un ajuste y si el hallazgo es material, va a ir como una excepción. La condición es que los estados financieros estén
cerrados. Pero si los estados financieros están abiertos, yo puedo incluir todavía un ajuste. Entonces, la condición es que los estados financieros estén abiertos. Ya les he explicado eso de cuando los estados financieros están abiertos y cuando están cerrados. ¿Se entendió o hay alguna pregunta? Entonces, un hallazgo puede derivar en una deficiencia de control interno y cuando hay un hallazgo, siempre ha habido una deficiencia de control interno que puede ir acompañado, ya sea de de una excepción, dependiendo si es material, o puede ir acompañado de un ajuste si es que los estados financieros están abiertos. Pero no pueden ir estos dos juntos. Por eso son excluyentes. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Charlie. Nadie me dice nada, hermano. No, el Antonio me ha dicho que las baje hoy día. Hoy día voy a bajarlas. Sí, hoy las vamos a bajar. Tengo que entrar a la web, sí. Sí, tengo que hacer mi informe. Puta, y ahora no me acuerdo, pues esto. Docente. Nunca me acuerdo de esto, papá. ¿Qué hice? Código, ¿dónde está el código? Pero puede guardar Ah, ya. B, G, B, 3819. Dios quiera que sea eso. Ay, había sido eso. Oye, qué suerte. Planillas. Segundo semestre, ¿no? Buscar. Gabinete de auditoría. 24. Ver. Según esto, legalmente inscritos hay 70 y... No, más hay. Siguen habiendo. 113, Charlie. Sí. Ya. Y en this moment te lo paso. Escritorio. Planillas. Up, out. Planillas. Up, out. Este eres, ¿no? Ya está. Con eso exterminados, intrusos.
Listo, Charlie. Nos veríamos mañana, ¿no? ¿Qué? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? ¿Qué pasó? Licenciado, buenos días. Tenía una pregunta. Había una tarea para este martes que era una carta de solicitud y creo que usted dijo que lo iba a modificar y no se iba a indicar cómo realizar el trabajo. Quería saber si o cómo lo vamos a realizar, por favor. Sí, carta de solicitud. Es para pero eso ya era para ayer. ¿Yo he dicho Sí, eso? licenciado. Y tenía que explicar, licenciado, mañana en caso de Esta qué no se trata la sirve. tarea. O sea, no vamos a hacer. Ah, bueno, mañana les explico entonces esto. ¿En qué consiste? Sí. Ya, listo, no hay problema. ¿Qué más? Bueno, si no hay nada más, nos chequeamos. Licenciado, Dime. una pregunta. ¿Los que se han inscrito en la segunda fase, ¿nos va a tomar en cuenta la asistencia o ya no de las primeras Claro, clases que tenían? tienen que hablar a su interno con el Charlie y él va a solucionar el problema de tareas y de asistencias. Ya está bien, dice, gracias. Nada más, ¿no, Charlie? Leo Matioli, ¿querías? Ya, Leo Matioli. De verdad, porque yo hubiese querido verlo. Uy, pagaría lo que sea por verlo, pero ya se murió. Pues. Ya, nos vemos. Les dejo un ratito con música y nos vemos mañana. Chao. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Lice. Digo, Wister.